tú aunque saques la papa del caldo, dura rato para poder comértela porque se queda bien caliente, pues. Ah, no, no me doy Sí, cuenta de te eso. lo juro, o sea, sí. Bolsa ecológica de polipropileno es todo menos ecológico. Hola, soy Brian. Y yo, Naomi. Bienvenidos al podcast Ingenioso, donde hablaremos de ciencia y de la ingeniería detrás de todas las cosas comunes. ¿Cómo estás, Naomi? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien también, mira, un episodio más. Un episodio más. Ese es el número 7. Creo que es el 7, ¿no? Y ahora te toca el micrófono rojo. Así es, mi chavo. ¿Qué quieres hablar el día de hoy, Hoy voy a hablar sobre una mujer científica que la neta yo no había conocido. Ajá. Y pues, que ya haciendo mi investigación, pues di con ella, ¿no? Y pues se me hizo bastante curioso. Y además, pues, tiene que ver con las energías renovables. Ok. Entonces, hoy te voy a hablar sobre Maria Telks. Ok. Maria Telks nació en Hungría, pero pues se nacionalizó en Estados Unidos, Ok. trabajó en Estados Unidos, hizo sus investigaciones y trabajo ahí. Y pues se le conoce como la Reina del Sol. Ok. Ya te das una idea de por qué, no me Pues, imagino. yo creo. La Pues, Reina del Sol. Sí, la Reina del Sol. Bueno. Lo que pasa es que cuando era morrita, cuando era adolescente, Ok. pues ella se enamoró pues del poder del sol. Ok. Entonces de ahí pues sacó sus inventos. Ella realizó su primer invento, era como una desalinizadora. Ajá. Entonces creó eso, que le quería quitar la sal del agua del mar. Ok. Eso fue su primer invento. Y el segundo fue el primer sistema de calentadores solares en 1947. Hace unos años. Sí, ella. De hecho, o sea, uno de los problemas que se tienen, pues es el acceso al agua, ¿no? Al agua Claro. potable. Y muchas veces he escuchado como que, ¿cómo puede ser que tengamos problemas de agua si, pues en el agua, en el mar, hay mucha agua? Pues, muchas veces lo he escuchado, ¿no? Sí. Obviamente, no sé, no es como que puedas agarrar el agua de mar y listo, te la puedes tomar, o para procesarla es difícil, ¿no? Los métodos actuales para quitarle la sal al agua, porque si te tomas agua de mar, pues te súper deshidratas Pues y sí. te vas a morir, ¿no? Lo primero. Sí, o sea, entonces es difícil quitarle la sal al agua del mar y se necesita mucho calor, ¿no? Y mucha energía y pues eso lo vuelve inviable. Y básicamente no es nada viable, ¿no? Claro. Yo, de hecho, sí me preguntaba eso cuando era chiquita, pues, de que cómo es posible, porque ya se estaba hablando de que ya se va a acabar el agua, ya se acaba el agua, entonces, ¿cómo es posible que teniendo tanta agua, o sea, se va a acabar, pues, ¿sabes Claro. cómo? Pero pues sí, yo no captaba eso de que, De pues... que ocupa mucha energía, ¿no? Sí. Creo que actualmente, digo, la manera más eficaz es calentarlo Sí. con calderas. Ujú. Y pues es un chorro de energía. Pues sí. Ujú. ¿Y ella cómo lo descubrió? Bueno, ¿cuál era su método? Ah, su método. Bueno, su invento fue como una película de plástico transparente y... Ah, sí. Era como un purificador plegable hecho de una película de plástico transparente. Y de hecho, ese invento fue creado para los militares. Sí, pues me imagino. Sí, fue patentado ya y se hizo como un kit Ok. ya estándar. ¿Has visto a prueba de todo? O bueno, ya no está, pero hace a prueba de todo con Bear Griffin, creo. Que los dejaban en un lugar lejano y no sé, en el bosque, en la mitad de la nada. Que no. No, en Discovery Channel. No. No, lo dejaban en medio de la nada y pues con una mochila y él pues era militar antes y tenía que escapar. Pues tenía que salir pues de ahí con vida. Ah, ¿no? ok, ya, sí. Y varias veces creo que hizo eso. Ujú. Mm. Agarraba Ah, sí. agua y lo ponía como un plástico, como que se evaporara, ¿no? Y Sí, ya ajá. esas gotitas la ponía en un vaso y era agua básicamente limpia. Sí, claro. Algo También así. me recuerda lo de que hacía como el experimento en primaria o secundaria, que ponías como una botella de plástico y ponías como que algodón, roquitas, varias piedras así, bueno, diferentes piedras pues. Ajá. Y ya tú metías agua sucia y veías cómo se
O sea, obviamente es diferente, pero va por ahí. Pero si quitaba como que ya se volvía como el agua limpia, ¿no? Ok. Podías ver como que ese recorrido que atravesaba de agua sucia a agua limpia ya. No sé si se podía tomar, pero pues Después así era. ¿no? Ajá. Era como ¿Quién un sabe? filtro, pues. Ajá, sí, sí, sí. No, nunca lo hice yo. No iba en esa escuela. Qué chapa, ¿eh? Ah. Bueno, entonces, pues te digo, ella se enamoró del poder del sol. Y pues en aquel entonces los científicos pues ya se estaban preocupando del hecho de que ya había, pues pudiera haber una escasez De agua. de combustibles fósiles. Ok. Ah, bueno, como siempre. Oh, pues sí. Entonces, pues ya con un grado pues de doctorado de físico-química, después se pasó a Estados Unidos en 1940, se fue al MIT, al Massachusetts Institute of Technology, y pues ahí fue una investigadora del proyecto de conversión de energía solar. Ok. Y pues su primer objetivo era diseñar, pues te digo, una calefacción para el hogar que dependía de energía solar limpia, sin nada de combustibles fósiles. Pero pues el plan tuvo que ser aplazado por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí quedó como que en stand-by. Y pues fue cuando hizo ese invento, ¿no? Del que te digo del agua. Ok. Y pues ahí quedó. Después, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, fue cuando ya pudo hacer su proyecto. Ok. El proyecto de la casa. Entonces, como que el objetivo número 1 era como unos paneles de vidrio. Ujú. Entonces, donde caían los rayos del sol, en las paredes había como unos tubos con un chorro de sal. La sal era sal de Glauber, que es sulfato de sodio y de carbohidrato, que pues es un químico de almacenamiento de calor utilizado en los procesos de fotografía y teñido. Y pues obviamente pues se calentaba un chorro, ¿no? Y mantenía el calor. Claro. ¿Has comido caldo de papas? ¿Caldo de papas? Ajá. Sí, ¿por qué? Porque la papa es un buen buen ingrediente que almacena mucho calor. ¿Neta? Sí, o sea, la papa es uno de los que tiene mayor gradiente de conservación de calor. O sea, tú aunque saques la papa del caldo, dura rato para poder comértela porque se queda bien caliente, pues. Ah, no mames, no me he dado Sí, cuenta de te lo eso. juro, o sea, al siguiente que comas caldo y tenga papa, aunque la saques, dura buen rato caliente. Porque es un buen, o sea, como su composición almacena Bueno, mucho calor. sí tiene sentido. Bueno, cuando yo hago de que papa cocida. Dura buen rato caliente. Y es por eso que aprovecho para que se derrita la mantequilla, Ajá. también Sí, sí, sí. la crema. Y pues sí, cierto, tienes razón eso, ¿eh? Sí, o sea, la papa es un buen elemento que almacena mucho calor. Un periodo de tiempo, ¿no? Determinado. Claro, claro. Las paredes de papa. Ya sé, al rato que un chico de papa. Un reloj de papa con pared de papa. Pero no, en serio, la papa en sí, o sea, conserva bastante el calor. Sí, A la otra que aquí estés comiendo caldo de papa, ¿te acuerdas? lo voy a poner a prueba. Le voy a poner, sí, sí, sí. Bueno, y ya con esto, ¿no? Quedó hecho. Y pues la casa costó alrededor de $3,000 en aquel entonces. ¿Cómo cuánto será ahorita? $32,000. Gata. 2. Ah. Y pues obviamente todo este proyecto pues tuvo sus estudios, ¿no? El sistema de calefacción pues a base de sal fue desarrollado por Tex y capaz de contener suficiente calor durante al menos 10 días consecutivos de mal tiempo solamente. De mal tiempo. ¿Y no se utiliza hoy en día? La verdad no sé, desconozco de esa Es información. interesante, ¿no? Digo, la calefacción en sí es una de las cosas que más energía gasta. Sí, Mexicali no es tan caliente, no tan frío, pero hay lugares que sí son muy fríos. sí, claro. Interesante, tendré que investigar. Y pues bueno, ella creía que la región pues estaba en el límite del norte. Se encontraba en Boston, la casa. Entonces pues estaba al límite del norte y pues el alimento obviamente podía usarse, ¿no? Teniendo en cuenta que los días soleados eran 105. Y igualmente despejados, ¿no? Y pues lo puso a prueba. Puso una familia en esa casa. Ujú. Y en buen tiempo y pues sí, Sí, fue bien total un caliente. éxito. Estaban calientitos. Sí. Súper. Caliente. O sea, eso es aprovechar el recurso natural. Claro.
O sea, eso ya es como ser sustentable, ¿no? Así es. A eso hace referencia el desarrollo sustentable, Sí. como tal. Entonces, la verdad es que son cosas que en verdad deberíamos estar utilizando. No como eso de las bolsas de plástico, ¿no? Que ya no dan en las tiendas. ¿Tú qué piensas de los... Hablando del tema de pues sustentabilidad, ¿tú qué piensas de los que quitaron las bolsas de plástico en las tiendas? Mm, o sea, para mí sí estuvo bien. O sea, no... Es que pues es mucho plástico, ¿sabes? Entonces no tenemos como esa educación ambiental Claro. nosotros. O Pero entonces tú vas con las bolsas de estas de ecológicas. Mm, bueno, yo no he comprado, Ajá. pero por ejemplo mis papás tienen bolsas de esas de como de las que por lo menos yo he comprado, que he Ajá. utilizado como para ir de la escuela o cosas así. Ok. Entonces ellos utilizan esas. ¿Has visto, pero si has visto las bolsas ecológicas, ¿no? Esas de... Sí, las que venden en el Oxxo o en Ajá, o en el el supermercado. Soriana o cosas Pero así. esas sí son diferentes, ¿no? Son... Es que hay unas de polipropileno, que son de Ok. esas de color verde. Sí, ya. Pues se supone que las bolsas ecológicas son para, pues, son ecológicas. Sí. Y te digo que son entre comillas ecológicas porque una bolsa ecológica de polipropileno es todo menos ecológica. Entonces, ese es digo, el problema del plástico sí, no es el plástico de un solo uso. Claro. Y lo retiraron, eso está muy bien. El problema es que ahora, como no hay bolsas, están pues vendiendo las bolsas ecológicas de polipropileno, que al final es plástico. No, es cierto, sí. La ventaja de utilizar bolsas de plástico es que son ocupan muy poca energía para poder producirse. Y son muy ligeras, muy todo. Para que convenga, por ejemplo, tú tendrías que utilizar una bolsa de ecológicas de polipropileno mínimo 115 veces para que el impacto sea el mismo de esa bolsa, de esa sola bolsa, a utilizar todos los días bolsas de plástico. Entonces, si tú no la utilizas mínimo 115 veces, estás dañando más al ambiente que estar utilizando bolsas de un solo uso. Y es súper común, y me ha pasado, de que Sí. se nos olvidan las bolsas ecológicas, de que pues a cada rato compras, o se rompen porque se rompen fáciles. Sí. Digo, No, bueno, no me ha tocado, pero pues me si imagino. se rompen esas que te regalan y eso, es todo menos ecológica. Las bolsas ecológicas es todo menos ecológicos. Y es polipropileno, pues al final, y más si es de color verde, que el color verde es el más ecológico de todos los colores. Pues, no manches. Entonces, tú mínimo tienes que utilizarlo 115 veces, mínimo, para que el impacto sea el mismo. ¿Sabes más o menos qué significa la huella ecológica o la huella de carbono? Sí, es como toda la contaminación en la que tú estás dejando al utilizar algún producto, si te transportas, Así etcétera. es. Por ejemplo, la bolsa ecológica tiene lo que es una huella de carbono, una huella ecológica, que consiste en desde la fabricación, desde la mano Sí. de obra, desde el transporte de la fábrica al distribuidor, del distribuidor a la tienda, de tu casa, todo esto, ¿no? Tiene una huella ecológica. Entonces, para que esa huella ecológica sea igual a la producción y a la distribución de las bolsas de plástico, esas mínimo 115 veces, según algunos estudios, ¿no? Las bolsas de cartón, que son un poquito más ecológicas que las ecológicas, el mismo caso, ¿no? Por ejemplo, estas bolsas tú mínimo tendrías que usarlas 10 veces para que sea la misma huella de carbono que las bolsas de plástico. ¿Cuál es el problema de las bolsas de cartón? Pues de cartón, estas de papel, es que no duran nada. Se mojan, ya no sirven. O se rompen, Entonces, Sí. mínimo 10 veces. Y si tomamos en cuenta que en México es súper común que las bolsas, por lo menos en mi caso, yo las bolsas que me daban en las tiendas, las usaba para la basura. Entonces, ahí es Sí. reutilizar. O sea, estás reutilizando una bolsa. Y si tomas en cuenta esto, ya las bolsas de papel, pues tienes que usarlas como 13, 14 veces, porque es un segundo uso. Sí. Entonces ya reduce un poquito la huella de carbono, ¿no? Y ese es el problema de las bolsas ecológicas, que no son tan ecológicas. ¿Sabías eso?
Pues sí tiene, o sea, lo había escuchado de los popotes también. Ah, los popotes es el mismo caso. Que de los popotes de esos de acero inoxidable metálicos, que pues es la misma, ¿no? Sí, tendrías que usarlo años para que la huella ecológica sea igual o menor que utilizar popotes de plástico, ¿no? Sí. Digo, el problema del plástico es que, pues, crea microplásticos que al final se distribuyen en todas partes, pero en tema ecológico, en tema de energía, en tema de huella ecológica, pues no es la decisión más inteligente tener bolsas ecológicas o de papel o de algodón, que algunas son de tela, el mismo caso, que al final pues el algodón tiene mucha huella, pues. También. También, igual, lo mismo. Además, otra cosa interesante, cuesta más mover bolsas de papel o bolsas de polipropileno que bolsas de plástico. Porque una bolsa de polipropileno o de papel pesan alrededor de unos 80 gramos. Y una bolsa de plástico pesa 5 gramos a 8 gramos. O sea, casi 10 veces más. Sí. Obviamente gasta más gasolina poder mover la misma cantidad de bolsas de papel o de polipropileno que las bolsas de plástico. Entonces tienen aún mayor huella de carbono. Entonces, pues al final no es la solución. Y pues final no es la solución definitiva cambiarnos de las bolsas de plástico a las bolsas ecológicas, que no son tan ecológicas. Son cosas que, pues, yo creo que la solución ideal sería... De hecho, creo que una de las soluciones ideales para evitar un poquito estas contaminaciones, si tienes camisas que ya no usas, pues hacer las bolsas. Cosas que ya tengas, reutilizarlas. Eso es economía circular. ¿Has escuchado ese término? Ah, sí, sí, lo he escuchado. Ajá. Está muy interesante. Está muy interesante. Ajá. De hecho, ahorita nomás voy a tocarlo, pero economía circular hace referencia a que desde el proceso de producción, de diseño, por ejemplo, los celulares de hoy en día, antes se le podían cambiar las baterías bien sencillo, ahorita es súper complicado cambiar la batería. Pues la economía circular está o dice que deberíamos poder tener que las cosas se reparen de manera más sencilla, que sea más accesible la reparación, que tenga un segundo uso, o sea, poder producir y a la hora de producir diseñarlo de cierta forma que se pueda reparar y se pueda reutilizar para que sea una economía circular, no de un solo uso. Sí. Entonces, este término está muy interesante porque yo creo que sí es una solución que puede ser viable. O sea, poder diseñar, producir, reparar y reutilizar. Claro. Creo que es de las pocas acciones que podemos tomar que sean inteligentes y que sí funcionen, pues. No las bolsas de polipropileno. Sí, Eso no. Son muchas cosas, pero sí. Sí, hay muchos factores que influyen en... O sin bolsas, sí. Que... Sí, en Costco ahí con tu carrito. Sí, en el carrito, sí. Déjame traer el carro aquí de reversa. También. También. Sí. También existen las bolsas biodegradables, pero en algunos casos sí, las bolsas biodegradables no son biodegradables. He visto algunos documentales donde dicen, según estos son biodegradables y pasaron 5 o 6 años y siguen iguales. Es que también tiene que ver la forma, o sea, cómo. O sea, también te tienen que enseñar cómo es que este producto se va a... Sí, claro. ¿Cómo se dice? Biodegradar. Pues sí. O sea, el proceso de biodegradación, como qué tienes que hacer, pues. Hay unos que son solubles en agua, ¿no has visto unas bolsas? No. Que las metes en agua y pues se hace... Qué perro. Es soluble en agua. Sí, se deshace. Y no hay problema con... Pues no sé, nomás lo he visto en videos. La verdad es que no estoy muy enterado de qué, pero existen bolsas solubles en agua. Me imagino que no son tóxicas. Espero que no. Espero que no, al rato, ¿no? Otro problema. Otro problema. Entonces sí, todo en esta vida tiene una huella ecológica. Claro. Todo, desde la taza, que es esta taza, todo, nosotros, nuestra ropa y todo contamina. Porque hay que moverlo, hay que transportarlo, hay que producirlo, hay que extraerlo. Igual los paneles solares no están exentos de ellos, después me gustaría hablar de ellos, pero hasta un panel solar tiene huella de carbono. Porque el panel solar pues es silicio, que hay que minarlo, hay que transportarlo, hay que procesarlo. Pero la diferencia del panel solar es que puede reducir su huella de carbono.
Obviamente, pues hay que generar energía Sí. eléctrica con él. Porque si por eso es un panel solar y no lo usas, pues igual, es contaminación. Sí. Para que un panel solar no sea basura, se tiene que usar. Pues para que Para que tenga aporte. uno de adorno ahí. Exacto, ¿no? Para que se aporte. Ajá. Entonces, si tienes paneles solares, úsalos. O véndelos. O cómpralos. También. También. Sobre todo. Sobre todo, ¿eh? Me pueden llamar. Sí. Tengo una sección muy interesante, Naomi. A ver. Una nueva sección de... ¿Has visto ¿Quién quiere ser millonario? Que te hacen preguntas. Hay una película. Ah, de la que es como hindú. Ajá, Sí, que hacen ya. preguntas. Sí. Aquí no hay millones, pero sí hay preguntas. Te vamos a decir, aquí Así tengo... que chiste. No, pues uy. Aquí tengo unas preguntas A ver. que vamos a barajear. Te voy a hacer unas preguntas de ciencia. Preguntas de ciencia. ¿Quién empieza, yo o tú? Ya te voy a preguntar. ¿Estás lista? A ver, échatela. Dice, ¿quién es conocido como el padre de la geometría? Inciso A, Ok. Pitágoras. Inciso B, Erastótenes. No, hombre. Inciso C, Arquímedes. Inciso D, Euclides. El padre de la geometría. Tenemos dos Es- comodines. Tira. ¿Me dijiste Pitágoras? Pitágoras, inciso A. Erastótenes, Arquímedes y Euclides. Ok, Arquímedes no. Ok. Puedes preguntar al ¿Aristóteles? público. Ah, qué pulca. Erastótenes, no. No, ajá. no, ni lo topo ese güey. Eso no le conozco. Entonces soy Pitágoras, ¿cómo? Euclides. Euclides. Euclides, ¿es tu respuesta final? Sí. Sí. Ay, no. 3 preguntas buenas y te ganas un auto. Un auto. Ahora te señores, toca a ti. señores. A ver, los voy a barajar. Una fácil, porque no me la sé. A ver. A ver, está cabrón. Ahí sí se la sabes. A ver, seguro. a ver. Dice, ¿en qué año se empleó por primera vez una vacuna? Ok, esa no. Inciso A, 1492. Inciso E, 1681. Inciso C, 1796. Y última, inciso D, 1853. Por descarte, yo creo. 1400 no creo. Sí. No creo. 1800 me parece muy pronto. ¿Y lo otro qué fecha es? 1700 y 1600. Ajá, 1681 y 1796. Se me hace que está entre esos dos, pero en 1600 se me hace... Es cuando vivió Isaac Newton. Ah, sí, cierto. Ujú. Entonces no creo, en el 1600 no creo. 1792. Correcta. ¿Ves? Sí, 1796. Si hubiera quedado mal si no contesté. A ver, última, te voy a hacer 2 preguntas nomás. Ok. Es interesante. ¿Cuál de estos gases es el más abundante en nuestra atmósfera? Inciso A, hidrógeno. Inciso B, dióxido de carbono. Inciso C, nitrógeno. Y inciso D, neón. Ay, pura madre neón. Neón, ¿quién es ese? Es nitrógeno, ¿no? Sí, nitrógeno. Huevo. Próximamente, dióxido de carbono. Ay, no mames. No, sí, nitrógeno. No, De qué momento, sad. nitrógeno. A ver, última pregunta. Ok. ¿Cuál es la rama de las matemáticas que estudia los triángulos? Ay. ¿Cuáles son los incisos? Inciso A, trigonometría. Inciso B, álgebra. Inciso C, aritmética. Inciso D, matriz. Pues, trigonometría. Obvio. Hasta su nombre la dice, ¿no? De tri de 3, ¿no? Exactamente. 3 lados. Súper. Difíciles. Voy a hacer más difíciles, Arre, que Voy a sea. hacer más difíciles. Sí, sí, sí. Algo difícil. ¿Quién inventó el no sé qué? No. Algo difícil. Muy bien. Que se haga, que se haga. Bueno, pues muchas gracias. Ese ha sido un capítulo más de Ingenioso. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Adiós.